¿Alguna vez has sentido que la realidad no es lo que parece? Hoy te traigo historias reales, relatos escalofriantes de personas que vivieron experiencias tan extrañas que desafían toda lógica. Desde México hasta España y Estados Unidos, estos testimonios te harán cuestionar todo lo que creías saber. Quédate hasta el final porque cada historia es más aterradora que la anterior, y algunas pueden cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Si te gustan estas historias y quieres seguir descubriendo misterios ocultos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo, y deja un comentario contándonos cuál historia te impactó más. También dale like para apoyar el canal y ayudarnos a traer más relatos como estos. Tu apoyo es muy importante. Historia 1. Desperté hablando un idioma que nadie pudo reconocer. Me llamo Ana, tengo 23 años y vivo en un pequeño pueblo de Guerrero, México. Trabajo como bibliotecaria en la universidad local, una vida tranquila y sin demasiados sobresaltos. O al menos eso creía. Todo comenzó una madrugada hace unos meses, cuando me desperté con una sensación extraña en la garganta, como si algo estuviera atrapado ahí, pero no podía identificar qué era. Intenté hablar, llamar a mi mamá que dormía en la habitación contigua, pero de mi boca no salió ni una sola palabra en español, ni siquiera en algún idioma que conociera. Salieron sonidos extraños, combinaciones de vocales y consonantes que no tenían sentido para mí ni para nadie que los escuchara. Intenté escribir en mi celular para pedir ayuda, pero las palabras que escribía en mi mente tampoco coincidían con ningún idioma conocido. Parecía que mi cerebro estaba usando un código completamente distinto. Mi mamá entró preocupada, no entendía nada de lo que yo intentaba decir, ni siquiera con gestos. Llamamos a un médico local, quien me examinó y dijo que mi garganta estaba perfecta, que no había inflamación ni daño físico, pero yo sabía que algo más profundo había cambiado. Intenté buscar ayuda en internet, grabé mi voz para que lingüistas en línea trataran de identificar el idioma, pero nadie pudo reconocer esas palabras. Lo más aterrador es que, a pesar de no entenderme, sentía que mi mente estaba lúcida, sabía exactamente lo que quería decir, pero el lenguaje que usaba era desconocido para cualquier ser humano. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía comunicarme con mis amigos, con mi familia, ni siquiera pedir comida o salir a la calle sin sentir que me miraban como si fuera un monstruo. Cada intento de hablar era un fracaso, y poco a poco el aislamiento comenzó a consumir mi voluntad. Un miedo profundo me invadió, como si hubiera cruzado a una dimensión donde las palabras conocidas no tenían lugar, donde mi identidad se desdibujaba con cada sonido extraño que emitía. En la universidad, algunos compañeros intentaron ayudarme, grababan mi voz para analizarla, pero sus miradas eran de desconcierto y miedo, como si no solo yo estuviera cambiando, sino que algo invisible y oscuro estuviera acechando. Noté que por las noches mi voz era aún más extraña, como si algo dentro de mí tomara control, y a veces sentía que una presencia silenciosa estaba a mi lado, observándome en la penumbra, esperando que me rindiera. Una noche, mientras intentaba escribir en un cuaderno con símbolos que me venían a la mente, escuché un susurro detrás de mí, una voz en ese idioma imposible que parecía llamarme por mi nombre, pero con un tono que helaba la sangre. Me giré, pero no vi a nadie. La sensación de que algo me hablaba desde otro plano aumentó, y comprendí que este idioma no era solo un idioma, sino una llave, una puerta a algo que no debería conocer. Con el paso de las semanas, el idioma empezó a influir en mis sueños, se colaba en cada pensamiento y a veces, en los momentos más inesperados, mi boca pronunciaba palabras que no recordaba haber aprendido, palabras que parecían tener poder, un poder oscuro y antiguo. Empecé a notar que al hablar esas palabras extrañas, pequeñas cosas a mi alrededor cambiaban, objetos se movían solos, sombras se alargaban sin razón y una sensación opresiva llenaba el aire. Mis amigos y familia, preocupados, me sugirieron ver a un especialista, un psicólogo, pero ninguno pudo explicar la naturaleza de este fenómeno. Algunos me miraban con temor, como si ya no fuera la misma persona, y hubo quienes dejaron de hablarme, temerosos de lo desconocido. Yo sentía que estaba atrapada entre dos mundos, uno familiar y otro extraño y oscuro que reclamaba mi alma poco a poco. Un día, recibí una llamada telefónica, pero no había nadie al otro lado, solo un susurro en ese idioma. Una voz que decía una palabra que todavía puedo recordar y que me heló el corazón: regresa. Esa palabra se convirtió en una obsesión, en un mandato silencioso que sentía que debía obedecer, aunque no entendía qué ni dónde era ese lugar al que me llamaban. Empecé a perder la noción del tiempo,
días y noches se mezclaban, y la línea entre mi realidad y ese otro plano se desdibujaba cada vez más. Finalmente, decidí buscar respuestas en las tradiciones locales, en los mitos de Guerrero, y encontré relatos antiguos sobre lenguas olvidadas, voces de otros mundos que podían poseer a las personas y llevarlas a destinos desconocidos. La idea de que estaba comunicándome con algo que no era humano ni de este mundo me aterraba, pero también sentía que debía seguir, porque si no lo hacía, esa parte de mí se perdería para siempre. No sé qué fue de aquella lengua ni de aquella presencia, pero hoy sigo hablando ese idioma extraño en mis sueños y a veces despierto con palabras que ni yo entiendo, con la certeza de que hay algo más allá del lenguaje que todos conocemos, algo que espera ser escuchado y que no perdona a quien lo ignora. Mi vida cambió para siempre desde esa mañana, y a veces me pregunto si realmente me desperté hablando un idioma extraño o si, en realidad, desperté en un mundo donde nadie entiende quién soy. Si te gustan estas historias y quieres seguir descubriendo misterios ocultos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo, y deja un comentario contándonos cuál historia te impactó más. También dale like para apoyar el canal y ayudarnos a traer más relatos como estos. Tu apoyo es muy importante. Historia 2. Vi por la ventana como alguien idéntico a mí entraba en mi casa. Me llamo Javier, tengo 35 años y vivo en Orlando, Florida. Trabajo como diseñador gráfico y llevo una vida bastante común, o al menos eso pensaba hasta la noche en que todo cambió. Aquella tarde llegué a casa después de un día agotador en la oficina. Era un miércoles cualquiera, las calles estaban tranquilas, y yo tenía ganas de descansar, cenar con mi esposa y desconectarme un poco. Pero al acercarme a la puerta de entrada, algo llamó mi atención. A través de la ventana del comedor, vi una figura que no podía creer. Era alguien exactamente igual a mí, con la misma ropa, el mismo rostro, la misma manera de caminar. Por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una broma, pero estaba ahí, claramente visible, entrando a mi casa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mi esposa, que estaba dentro, no parecía darse cuenta de nada extraño. Decidí no llamar su atención aún, quería entender qué estaba pasando. Me quedé observando, con el corazón a mil, como esa otra versión de mí cruzaba la puerta y se movía dentro del salón como si fuera yo. No tenía ninguna duda, era mi doble exacto, y estaba dentro de mi casa. La sensación de irrealidad me invadió. ¿Era una ilusión? ¿Un sueño? Traté de convencerme de que debía llamar a alguien, pero el miedo paralizante me dejó inmóvil. Pensé en llamar a mi esposa, pero antes de hacerlo, la vi sonreírle a esa figura, como si fuera normal para ella que estuviera ahí. No reaccionó con sorpresa ni miedo, ni preguntó quién era aquel hombre idéntico a mí. La forma en que interactuaban me heló la sangre. Intenté acercarme lentamente a la ventana, para no ser visto, y mientras lo hacía, vi que el doble me miró directamente, y en sus ojos había una oscuridad que no reconocía en los míos. Fue como mirar a un espejo roto, a una versión distorsionada de mí mismo, algo que no debía existir. En ese instante, sentí una mezcla de terror y una extraña fascinación, como si una parte de mí quisiera entender qué era esa presencia que estaba invadiendo mi vida. De repente, el doble se giró hacia la puerta de la cocina, y en ese momento, mi esposa desapareció. La casa estaba vacía, pero el yo de extraño seguía ahí, caminando con una seguridad inquietante. Sentí que algo no estaba bien, que esa persona no era yo, sino algo más. Algo que había tomado mi lugar, o estaba intentando hacerlo. Me escondí detrás de un árbol en el jardín, tratando de calmar la respiración y pensar rápido. Sabía que no podía entrar a la fuerza, ni confrontar a esa entidad sin poner en riesgo mi vida y la de mi esposa. Pero estaba decidido a proteger lo que era mío. Llamé a mi mejor amigo, le conté lo que había visto y le pedí que viniera a ayudarme. Mientras esperaba, sentía como la casa se llenaba de una tensión pesada, casi palpable, como si el aire mismo temblara. Cuando él llegó, decidimos entrar juntos. La puerta estaba cerrada, pero no había señales de que alguien hubiera salido. El interior parecía normal, excepto por una extraña sensación de vacío, de que algo faltaba. Buscamos a mi esposa en todas las habitaciones, pero no estaba. Comenzamos a preocuparnos. ¿Dónde podía estar? ¿Había sido secuestrada por ese doble?
¿O ella misma era una ilusión creada por aquella figura? Llamé a la policía, pero al llegar, no encontraron nada fuera de lo común. Para ellos, era solo una casa tranquila, sin señales de disturbios o personas extrañas. Pero yo sabía que algo oscuro se había instalado en mi vida, algo que escapaba a toda lógica. Decidí instalar cámaras de seguridad para intentar captar algo, pero durante días no mostraron nada, como si el intruso fuera invisible para las cámaras, como si no perteneciera a este mundo. Pasaron semanas y empecé a notar pequeños detalles extraños, objetos movidos del lugar, luces que se apagaban y encendían solas, susurros en la casa cuando estaba solo. La presencia de ese doble parecía extenderse, como una sombra que crecía silenciosa. Mi esposa comenzó a comportarse de manera extraña, distante, con momentos de confusión y miradas perdidas. No sé si era ella o esa otra versión que la observaba con una sonrisa siniestra. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, vi algo que me congeló la sangre. La figura idéntica a mí apareció en la sala, pero esta vez no estaba sola. Detrás de él, una sombra oscura, indefinida, se movía lentamente, como si la acompañara o la controlara. El doble no habló ni hizo nada extraño, simplemente caminó hacia el dormitorio principal, y la grabación terminó abruptamente. Desde entonces, la casa dejó de sentirse como un lugar seguro. Había una presencia constante, una sensación de que estaba siendo observado y reemplazado. Intenté confrontar a mi esposa, pero ella ya no era la misma. Me miraba sin reconocerme, y a veces hablaba en un tono que no era suyo, con palabras extrañas que helaban la sangre. Busqué ayuda en especialistas, desde psicólogos hasta expertos en fenómenos paranormales, pero nadie pudo darme una explicación clara. Algunos me dijeron que podía estar sufriendo una especie de trastorno disociativo, otros que había abierto una puerta a otro plano. Yo solo sé que esa figura, ese doble oscuro, sigue ahí, esperando el momento para tomar completamente mi lugar. No sé cuánto tiempo más podré resistir esta lucha invisible. Cada día es una batalla para mantener mi identidad y proteger a la mujer que amo de ese ser que parece salido de una pesadilla, que tiene mi rostro pero no mi alma. A veces pienso que ya no soy yo quien está aquí, que ese otro yo está ganando, y que pronto no quedará nada de Javier, el hombre que antes tenía una vida común en Orlando. Esta historia la cuento porque necesito que alguien la escuche, que alguien sepa que existen cosas que no podemos explicar, dobles que pueden suplantar vidas, realidades paralelas donde lo familiar se vuelve aterrador. Y sobre todo, porque temo que esta pesadilla no termine jamás y que pronto, cuando mi reflejo me mire en el espejo, ya no reconozca al hombre que fui. Si te gustan estas historias y quieres seguir descubriendo misterios ocultos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo, y deja un comentario contándonos cuál historia te impactó más. También dale like para apoyar el canal y ayudarnos a traer más relatos como estos. Tu apoyo es muy importante. Historia 3. Un portal apareció por segundos en medio del bosque y algo cruzó al otro lado. Mi nombre es Luis, tengo 28 años y vivo en La Rioja, España. Trabajo como guía de senderismo y durante años he explorado los bosques de esta región, conocidos por su belleza natural y su aire puro. Pero lo que viví una noche cambió para siempre la manera en que veo el mundo, y la idea misma de la realidad. Todo empezó en un viaje que hice con un grupo de amigos. Salimos tarde por la tarde, con la intención de acampar y disfrutar de la naturaleza, alejados del ruido de la ciudad. Caminamos por senderos que conozco bien, entre pinos altos y una niebla ligera que empezaba a cubrir el bosque. La atmósfera era tranquila, casi mágica. No imaginábamos lo que estaba por ocurrir. Al caer la noche, mientras instalábamos las tiendas, uno de mis amigos notó una luz extraña que se movía entre los árboles. No era una linterna, ni ningún tipo de animal luminoso que hubiéramos visto antes. La luz tenía un color blanco azulado, como si fuera un reflejo de hielo en medio de la oscuridad. Decidimos acercarnos para ver qué era, pero a medida que nos acercábamos, la luz comenzó a cambiar de forma hasta que apareció un círculo perfecto suspendido en el aire, como un portal. El círculo tenía bordes definidos, como si fuera una puerta que se abría a otro lugar, pero estaba flotando en medio del bosque sin ningún soporte visible. El aire se volvió frío, y el silencio absoluto se apoderó de todo. Todos sentimos una mezcla de miedo y curiosidad. La luz dentro del portal no era estática,
parecía moverse, como si algo vivo estuviera del otro lado. De repente, una sombra apareció atravesando ese círculo. Era una figura oscura, alta y delgada, con movimientos lentos y precisos. Nadie pudo distinguir rasgos ni detalles, solo una silueta negra que avanzaba hacia el otro lado. El tiempo parecía haberse detenido. En ese momento, sentí que el aire se cargaba de una energía que no comprendíamos, una presencia tan antigua y poderosa que nos paralizaba. Algunos de mis amigos comenzaron a retroceder, pero yo quedé hipnotizado, incapaz de apartar la mirada. La figura cruzó completamente el portal y desapareció. El círculo se cerró tan rápido como apareció, dejando solo oscuridad y el ruido lejano de los árboles moviéndose con el viento. Nadie habló durante unos segundos, el miedo y la incredulidad nos tenían congelados. Intentamos racionalizar lo que habíamos visto, pero no había explicación lógica. ¿Era un truco de la luz? ¿Una alucinación colectiva? Nada tenía sentido. Esa noche, al dormir en las tiendas, sentí como si la sombra del portal nos siguiera, una presencia invisible que se escondía entre los árboles. Tuve pesadillas con esa figura y con otros portales que se abrían en diferentes partes del bosque, dejando escapar susurros incomprensibles y sombras que acechaban en la oscuridad. Al despertar, sentí una angustia profunda, una sensación de que algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía explicar. Al día siguiente, regresamos al lugar donde apareció el portal. El bosque parecía normal, pero el suelo estaba marcado con extrañas huellas que nadie pudo identificar. Eran pisadas muy grandes, alargadas, que se hundían más de lo normal en la tierra. Intenté seguirlas, pero desaparecían de repente, como si esa criatura hubiera cruzado a un lugar que no era el nuestro. También notamos que algunos árboles tenían cortes profundos, como si hubieran sido tallados por garras enormes. Nadie quiso acercarse mucho, pero la evidencia era clara, algo había estado allí, algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, empecé a notar cambios en mi vida. A veces, sin razón aparente, sentía que escuchaba susurros en el bosque, como si me llamaran o me advirtieran. Una noche, mientras dormía, sentí una presión en el pecho tan fuerte que me desperté jadeando, con la sensación de que alguien o algo estaba observándome desde la oscuridad de mi habitación. Intenté contar esto a mis amigos, pero la mayoría prefirió no hablar del tema, como si tocar esa historia fuera a invocar algo peligroso. Con el tiempo, supe que no fuimos los primeros en ver ese fenómeno. En pequeños pueblos cercanos, hay leyendas sobre puertas que se abren entre mundos, portales que conectan con otras realidades donde el tiempo y el espacio no tienen sentido. Se dice que quienes se acercan demasiado pueden desaparecer o quedarse atrapados en esas dimensiones extrañas, para siempre. Al escuchar esto, entendí que lo que presenciamos no fue una casualidad, sino una manifestación de algo más grande y oscuro. Una noche, decidido a enfrentar ese miedo, volví solo al bosque, al lugar exacto donde apareció el portal. Llevaba una linterna, una cámara y un grabador de voz. Quería documentar lo que sucedía, aunque sabía que podía estar poniendo en riesgo mi vida. Caminé entre los árboles, con el corazón acelerado, hasta que sentí que algo me observaba. La temperatura bajó bruscamente y la linterna comenzó a parpadear. En ese instante, vi nuevamente un destello azulado, una abertura que se formaba lentamente en el aire, igual que aquella vez. Antes de que pudiera reaccionar, una mano oscura emergió del portal y agarró mi brazo con una fuerza increíble. Sentí un dolor intenso y una presión en el pecho, como si me estuvieran arrancando de este mundo. Logré zafarme con todas mis fuerzas y corrí sin mirar atrás, hasta llegar a la carretera. Me detuve, temblando, con la certeza de que algo había intentado llevarme al otro lado, a una dimensión desconocida y aterradora. Desde ese día, supe que esos portales no son solo una leyenda, sino puertas reales hacia algo oscuro y peligroso, y que aquellos que cruzan no siempre regresan. Hoy cuento esta historia para advertir a quienes aman la naturaleza y la aventura, no todo lo que brilla en el bosque es luz amiga. Hay puertas que no deberían abrirse, y sombras que esperan cruzarlas para cambiarlo todo. En La Rioja, el bosque sigue tranquilo a simple vista, pero yo sé que en su silencio habitan secretos que nadie se atreve a nombrar, y que aquellos portales siguen allí, esperando, vigilando.
Si te gustan estas historias y quieres seguir descubriendo misterios ocultos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo, y deja un comentario contándonos cuál historia te impactó más. También dale like para apoyar el canal y ayudarnos a traer más relatos como estos. Tu apoyo es muy importante. Historia 4. Mis recuerdos de infancia son completamente distintos a los de mi familia. Me llamo Carlos, tengo 32 años y vivo en Tlaxcala, México. Siempre pensé que mi infancia había sido como la de cualquier otra persona, juegos en el patio, la escuela, cumpleaños y tardes con mi familia. Pero hace unos meses, después de una discusión inesperada con mis padres y hermanos, me di cuenta de que lo que recuerdo de esos años no tiene nada que ver con lo que ellos dicen haber vivido conmigo. Al principio pensé que se trataba de simples diferencias en la memoria, pero con el tiempo la desconexión se volvió imposible de ignorar y comenzó a hacerme dudar de mi propia realidad. Todo comenzó cuando volví a casa para visitar a mi familia después de varios años fuera. Mientras repasábamos fotos viejas, yo comentaba con detalles escenas que para ellos parecían desconocidas o directamente falsas. Hablaba de lugares en la casa que para ellos nunca existieron, eventos que ellos decían nunca haber ocurrido, personas que nunca mencionaban. Al principio pensaron que estaba bromeando o confundido, pero insistí en que esas imágenes, esos momentos eran reales para mí. Fue cuando todo empezó a tensarse. Mis padres se miraban entre ellos con preocupación y me dijeron que yo estaba recordando cosas de otra vida, o que tal vez estaba bajo mucho estrés y confundía la realidad. Mi hermano menor me acusó de mentir, y mis hermanas simplemente dejaron de hablar conmigo. Pero lo más inquietante fue cuando me mostraron álbumes de fotos y vídeos familiares que parecían contradecir mis recuerdos con pruebas tangibles. En ellos, los lugares eran distintos, las personas se comportaban diferente y los sucesos no coincidían con nada de lo que yo podía evocar. Intenté racionalizarlo pensando que quizá mi mente había fabricado esos recuerdos, o que eran producto de sueños muy vívidos, pero no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo no encajaba. Una noche, mientras revisaba una caja de objetos viejos en el desván, encontré un cuaderno con mi letra, pero con fechas que no recordaba y con relatos que yo juraría que no escribí. En esas páginas hablaba de juegos en un parque que no existía, de amigos que nadie conocía y de un secreto oscuro que me perseguía desde niño. Al leer ese cuaderno sentí un escalofrío, como si alguien me estuviera observando desde las sombras del pasado. Decidí mostrarlo a mis padres, pero cuando les entregué el cuaderno, ellos se alteraron y me pidieron que no siguiera hurgando en cosas que podían hacerme daño. Esa reacción solo aumentó mi sospecha de que había algo oculto, un fragmento de mi historia familiar que nadie quería revelar. Las noches se volvieron difíciles. Empecé a tener sueños extraños donde revivía momentos de mi infancia pero con detalles que parecían retorcidos, como si alguien estuviera alterando esos recuerdos para ocultar algo peor. Veía figuras oscuras en el fondo, escuchaba voces susurrando mi nombre, y sentía una presencia que me acechaba. A veces despertaba con marcas en la piel que no recordaba haberme hecho, y con la sensación de que estaba perdiendo el control de quién era realmente. Decidí buscar ayuda profesional, pero los psicólogos solo me hablaron de amnesia disociativa o recuerdos falsos inducidos por el estrés. Ninguna explicación me satisfacía. En mi interior, sabía que la verdad era más compleja y oscura. Comencé a investigar la historia de mi familia y descubrí relatos antiguos, casi olvidados, sobre sucesos inexplicables en nuestro pueblo, desapariciones, y rituales que algunos ancianos susurraban con miedo. Me enteré de que mis antepasados habían estado involucrados en prácticas misteriosas, relacionadas con otras dimensiones y realidades paralelas. Una tarde, mientras miraba vídeos viejos en la computadora, noté algo que jamás había visto antes. En varias grabaciones, la imagen parecía distorsionarse por segundos, mostrando reflejos y sombras que no tenían explicación. Incluso en una de las filmaciones, vi una figura que se movía detrás de mí, aunque estaba solo en la habitación. Sentí que esas grabaciones eran ventanas a otra versión de mi infancia, una que coexistía con la que recordaba, pero que era mucho más oscura y aterradora. Comencé a preguntarme si no sería posible que mis recuerdos y los de mi familia pertenecieran a realidades paralelas que se habían mezclado o superpuesto en mi mente. Que quizás, en algún momento, algo o alguien había intervenido en nuestra historia, borrando o alterando eventos para ocultar una verdad que aún estaba por descubrir.
La sensación de estar atrapado entre dos mundos me volvió paranoico, y la línea entre lo real y lo imaginado se hizo cada vez más difusa. Recuerdo un momento en particular que me marcó profundamente. Estaba en la sala de mi casa, y de repente vi a un niño pequeño en el reflejo del espejo. Tenía mi rostro, pero sus ojos eran oscuros y vacíos, y sonreía de una forma inquietante. Intenté tocar el espejo, pero la imagen desapareció. Desde ese día, el espejo se convirtió en un objeto que evitaba mirar, porque sentía que me mostraba una verdad que no quería enfrentar. Mis hermanos y padres siguen insistiendo en que mis recuerdos son producto de mi imaginación, pero yo sé que hay algo más. Algo que no puedo explicar, pero que sé que existe. Mi infancia fue diferente, no solo para mí, sino para alguien más que aún habita en esas sombras de mi memoria. A veces siento que esa otra versión de mí está esperando para regresar, para reclamar su lugar y reescribir nuestra historia familiar. Esta historia la comparto para que quienes la escuchen entiendan que la memoria no siempre es fiable, y que a veces, el pasado que creemos conocer puede esconder secretos demasiado oscuros para ser revelados. En Tlaxcala, donde las tradiciones y leyendas se mezclan con la realidad, aprendí que la identidad no es solo lo que recordamos, sino también lo que olvidamos o nos niegan. Y que en ese vacío, en ese silencio, puede esconderse algo mucho más aterrador de lo que jamás imaginamos. Historia 5. Recibí una carta escrita con mi letra, fechada en el futuro. Me llamo Sofía, tengo 29 años y vivo en Columbus, Ohio. Trabajo como editora en una pequeña editorial, llevo una vida rutinaria, tranquila, sin grandes sobresaltos. Pero todo cambió el día que recibí una carta que parecía escrita por mí misma, y que estaba fechada meses después de la fecha en que la encontré. Lo que empezó como un misterio terminó convirtiéndose en una pesadilla que me sigue atormentando hasta hoy. Recuerdo que ese día llegó un sobre sin remitente, sin ninguna dirección de regreso, nada que indicara quién lo había enviado. La tinta era antigua, la caligrafía idéntica a la mía, y la fecha en el sobre decía que había sido escrita el 15 de noviembre de 2025. Pero estábamos apenas en junio del mismo año. Al principio pensé que era una broma de mal gusto o algún tipo de error, pero cuando abrí la carta y empecé a leer, sentí como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La carta contenía detalles específicos de eventos que aún no habían ocurrido, sucesos que solo yo conocía en mis pensamientos más íntimos. Hablaba de pérdidas que sufriría, decisiones que tomaría, incluso mencionaba nombres de personas que aparecerían y desaparecerían de mi vida. La sensación de que alguien, o yo misma, desde un futuro desconocido, me estuviera enviando un mensaje para advertirme o quizás manipularme, me llenó de un terror indescriptible. Durante los días siguientes, intenté ignorar la carta, pero los eventos descritos empezaron a cumplirse con una precisión escalofriante. Primero fueron pequeños detalles, una discusión con un amigo, un accidente menor, decisiones profesionales que me cambiaron el rumbo. Cada vez que pensaba en la carta, sentía que algo oscuro me observaba, como si hubiera un vigilante invisible que esperaba que siguiera el guión escrito en esas páginas. Una noche, después de soñar con la carta y sus mensajes, decidí investigar si alguien más había recibido algo similar. Descubrí que, en diferentes partes del mundo, había relatos de personas que afirmaban recibir mensajes escritos en su propia letra, fechados en el futuro, con advertencias y detalles que solo se cumplían con el tiempo. Algunos desaparecían después de recibirlos, otros terminaban perdiendo la cordura. Esto solo aumentó mi miedo y la sensación de que estaba atrapada en algo que no podía controlar. Las palabras de la carta empezaron a resonar en mi mente incluso cuando no las leía. Sentía que la carta misma era una presencia, una entidad oscura que se alimentaba de mi miedo y mi incertidumbre. A veces, al mirarme al espejo, creía ver reflejos de una versión futura de mí, con ojos cansados y una sonrisa sin vida. Empecé a escribir mis propias cartas, tratando de responder a esa versión desconocida, pero nunca recibí respuesta. La comunicación parecía unidireccional, y yo era la prisionera de ese mensaje imposible. En una ocasión, al revisar mi buzón, encontré otra carta idéntica, con una nueva fecha aún más lejana en el futuro, y con advertencias más graves. Esta hablaba de la pérdida de alguien cercano, de traiciones y de decisiones que podrían llevarme al límite de la desesperación. Mi mente comenzó a fracturarse, preguntándome si era posible cambiar ese destino o si estaba condenada a seguir el camino que esas cartas dictaban.
Empecé a notar detalles extraños en mi entorno, sombras que parecían seguirme, susurros que escuchaba al despertar, objetos que cambiaban de lugar sin explicación. La sensación de que el tiempo y el espacio a mi alrededor estaban siendo manipulados me llevó a buscar ayuda en expertos en fenómenos paranormales. Pero nadie pudo darme una respuesta clara, solo advertencias para alejarme de esas cartas y no obsesionarme con el futuro. Sin embargo, la carta más aterradora fue la última que recibí, con fecha del 1 de enero de 2026, que contenía un mensaje oscuro y definitivo: no puedes escapar de lo que ya está escrito. Desde entonces, vivo con el temor constante de que el futuro me esté esperando con algo terrible, y que esas cartas sean una sentencia que no puedo cambiar. A veces, cuando cierro los ojos, veo esas palabras escritas con mi propia mano, como si una parte de mí ya estuviera en ese futuro oscuro, atrapada en un ciclo del que no puede salir. Esta historia la comparto para que sepan que hay cosas que desafían la lógica y el tiempo, y que a veces el pasado, el presente y el futuro se entrelazan en un misterio que puede consumirnos por completo. En Columbus, donde la vida parece normal y predecible, yo aprendí que el tiempo puede ser un enemigo invisible, y que las cartas que no deberían existir pueden cambiarlo todo. Historia 6 del autobús que tomé no tenía conductor, pero no se detuvo nunca más. Me llamo Marta, tengo 24 años y estudio en la Universidad de Albacete, España. Desde siempre he usado el autobús nocturno para regresar a casa después de las clases o los turnos en la biblioteca, pero jamás imaginé que un viaje rutinario se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó una noche fría y silenciosa, cuando perdí el último tren y decidí tomar el autobús que pasaba por mi barrio a las 11:45 de la noche. Subí al vehículo sin sospechar nada raro, pero lo que descubrí dentro me dejó helada. Al entrar, noté que el conductor no estaba en su asiento. No había nadie al volante, y el autobús seguía en marcha, avanzando lentamente por la calle. Al principio pensé que sería una broma de algún pasajero o una falla técnica, pero el motor seguía rugiendo y el vehículo avanzaba con total normalidad, sin que nadie pareciera preocupado. Intenté llamar la atención de los demás, pero todos estaban en silencio, mirando hacia adelante, como si estuvieran en trance o no se dieran cuenta de lo extraño que era todo. Decidí sentarme y esperar que el autobús parara en alguna parada para poder bajar, pero las horas pasaban y el vehículo no se detenía en ningún sitio. La ruta que conocía se había transformado en un recorrido interminable, por calles y caminos que no reconocía, en un lugar que parecía existir fuera del tiempo y del espacio. Las luces de la ciudad desaparecieron, y en su lugar vi un paisaje oscuro y desolado, con árboles retorcidos y sombras que se movían al borde de mi visión. La sensación de estar atrapada en un lugar desconocido comenzó a invadir mi mente. Intenté abrir las puertas para salir, pero estaban cerradas con seguro, sin ningún botón para liberarlas. La única forma de salir parecía ser cuando el autobús decidiera detenerse, pero eso nunca sucedía. Sentí pánico y desesperación, pero también una extraña fascinación por ese viaje que parecía no tener fin. Los pasajeros seguían sentados en silencio, pero algunos comenzaron a mostrar signos de ansiedad. Vi a una mujer mayor que susurraba oraciones en voz baja, a un joven que parecía perder la conciencia lentamente y a un niño que no paraba de mirar hacia la ventana con ojos vacíos. Nadie me respondía cuando intentaba hablar, como si no pudiera romper el hechizo que mantenía a todos presos en ese autobús sin conductor. A medida que el tiempo avanzaba, sentí que algo oscuro y siniestro controlaba el vehículo, como si el autobús mismo tuviera vida propia y voluntad propia. El aire dentro era frío y pesado, y un olor a humedad y metal oxidado llenaba mis pulmones. Empecé a ver reflejos en los espejos retrovisores que no correspondían a ningún pasajero, sombras que se movían detrás de mí, observándome con ojos invisibles. Intenté usar mi teléfono para pedir ayuda, pero no tenía señal. Intenté recordar cómo había llegado hasta allí, pero los recuerdos de esa noche se mezclaban y desvanecían, como si el tiempo dentro del autobús siguiera un ritmo distinto al mundo exterior. Me sentí atrapada en una dimensión paralela, un limbo oscuro donde nadie podía escapar. Pasaron horas, quizás días, no lo sé. En ese autobús sin conductor, el paisaje comenzó a cambiar, transformándose en un lugar cada vez más extraño y aterrador. Las calles dieron paso a túneles oscuros, a paisajes de sombras y luces tenues que parecían susurrar secretos prohibidos. La atmósfera estaba cargada de una energía pesada, casi palpable, que me hacía sentir pequeña y vulnerable.
En un momento, vi cómo el joven que antes parecía perder la conciencia se levantó lentamente y caminó hacia la parte trasera del autobús. Desapareció por una puerta que antes no había visto, y nunca volvió. Su ausencia dejó un vacío que nadie más parecía notar. La mujer mayor dejó de susurrar y cerró los ojos para no volver a abrirlos. El niño dejó de mirar por la ventana y se quedó quieto, inmóvil como una estatua. Yo sabía que debía salir de allí, que debía escapar de ese autobús condenado a no detenerse nunca más, pero no encontraba la forma. El miedo comenzó a consumir mi mente y mi cuerpo, y sentí que la oscuridad se acercaba, que el autobús me llevaría hacia un destino del que no habría regreso. En un acto de desesperación, me levanté y caminé hacia la parte delantera, decidida a enfrentar lo desconocido. Cuando llegué al asiento del conductor, vi que estaba vacío, pero sobre él había un libro viejo, cubierto de polvo y con símbolos extraños en la portada. Lo abrí y encontré páginas escritas en un idioma que no entendía, pero que de alguna manera resonaban en mi interior, despertando un terror ancestral. Sentí una presencia detrás de mí, una sombra que me envolvía y me hablaba sin palabras, comunicándome que ese autobús era una prisión para almas perdidas, un vehículo entre mundos donde el tiempo y el espacio se distorsionaban para atrapar a los viajeros y nunca liberarlos. Que yo había sido elegida para ese viaje, para ser parte de un destino oscuro del que nadie podía escapar. Fue entonces cuando escuché el sonido de frenos, un chirrido agudo que anunciaba que el autobús finalmente se detenía. Las puertas se abrieron lentamente, y una luz blanca y cegadora inundó todo. Sentí que me arrastraban hacia afuera, hacia un lugar que no reconocía, un lugar donde el frío y la oscuridad eran eternos. Desperté en la calle, sola, sin rastro del autobús ni de los pasajeros. Nadie creyó mi historia, y las autoridades dijeron que ese autobús no existía en ninguna ruta nocturna. Pero yo sé lo que viví, sé que estuve atrapada en un viaje sin conductor que no se detuvo nunca más, y que algo oscuro me persigue desde entonces, esperando que suba de nuevo y no vuelva a bajar jamás. Esta historia la comparto para que sepan que no todos los viajes son seguros, y que a veces, un simple trayecto puede convertirse en la puerta hacia un mundo del que no hay retorno. En Albacete, bajo la apariencia de una ciudad tranquila, oculta secretos que pocos se atreven a contar, y yo aprendí que el autobús que tomamos puede llevarnos a destinos inimaginables y oscuros. Historia 7. Desperté en una ciudad donde nadie recordaba la existencia del mar. Me llamo Diego, tengo 30 años y vivo en Veracruz, México, una ciudad que siempre estuvo bañada por el mar, con su olor a sal, las olas rompiendo contra el malecón y el sonido constante de gaviotas surcando el cielo. Pero una mañana, al despertar, todo eso desapareció. Lo que encontré no era la ciudad que conocía, ni siquiera parecía la misma realidad en la que había vivido hasta entonces. Recuerdo que esa noche dormí profundamente, cansado después de un día largo en el puerto. Cuando abrí los ojos, la luz del sol entraba por la ventana, pero el aire estaba denso, extraño, sin el aroma a mar que me acompañaba siempre. Bajé a la calle y sentí un silencio abrumador, como si el mundo hubiera olvidado algo esencial. Caminé hacia el malecón esperando escuchar el rumor de las olas, pero el lugar estaba vacío, seco, sin rastro de agua. La playa, que siempre había sido mi refugio, no existía. En su lugar había tierra reseca, árboles que no pertenecían y un horizonte vacío. Intenté hablar con la gente, pero sus respuestas me desconcertaron aún más. Nadie recordaba que alguna vez existiera el mar. Para ellos, Veracruz era una ciudad interior, sin playas ni puerto, una localidad rodeada de montañas y campos, alejada de cualquier cuerpo de agua inmenso. Mostré fotos, mapas, vídeos de mi vida, pero para todos eran invenciones, mentiras, recuerdos falsos que yo mismo me había creado. Sentí que me habían arrancado una parte fundamental del mundo, y con ella, algo de mi identidad. Cada persona con la que hablaba tenía un vacío en la memoria, como si un pedazo de historia hubiera sido borrado de la conciencia colectiva. En la escuela, los libros de geografía no mencionaban el mar, y los mapas eran distintos, sin océanos ni costas. Empecé a sentirme como un intruso, alguien que no pertenecía a ese lugar, a esa versión de Veracruz sin mar. La desesperación creció con cada intento fallido de demostrar lo que yo sabía que era real. Las noches se volvieron pesadillas recurrentes. Soñaba con las olas rompiendo contra las rocas, con el viento salino en mi cara, con el sonido lejano de un faro.
Pero al despertar, la realidad me golpeaba de nuevo, un mundo sin mar, sin agua, sin vida marina. Me preguntaba si estaba atrapado en un universo paralelo, una dimensión alterna donde las cosas habían cambiado sin razón aparente. La idea me aterraba, pero era la única explicación que encontraba. Busqué ayuda en expertos, en historiadores, en personas mayores del pueblo, pero todos me miraban con incredulidad o compasión. Algunos sugerían que estaba enfermo, otros que había sufrido un trauma que afectaba mi memoria. Pero no era así. Sabía que el mar existía, había vivido con él toda mi vida, y ahora me lo habían arrebatado de una manera inexplicable. Una tarde, mientras exploraba las calles desiertas cerca del antiguo malecón, encontré una vieja caja metálica enterrada bajo la tierra. Dentro había fotografías antiguas, cartas y objetos que confirmaban la existencia del mar en aquel lugar, pero estaban completamente oxidados y desgastados, como si el tiempo y la realidad hubieran tratado de borrar cualquier rastro. Entre esos papeles, hallé una carta escrita por alguien que hablaba de una anomalía, un cambio que estaba ocurriendo en la ciudad, un borrado de la memoria colectiva, y advertía que quienes recordaran el mar estarían destinados a desaparecer de esa realidad. Sentí un miedo profundo, porque comprendí que estaba solo en mi recuerdo, que mi conexión con el mar era una maldición que me hacía visible en un mundo que no quería verme. Empecé a notar que personas que mencionaban el mar en mi presencia desaparecían poco después, como si la realidad se encargara de eliminar cualquier resistencia a ese olvido forzado. Intenté resistir, aferrarme a mis memorias y a todo lo que representaba el mar para mí, pero cada día era más difícil. La ciudad me parecía un lugar fantasma, habitado por sombras que no recordaban la belleza ni el misterio del océano. Me preguntaba qué había provocado esa transformación, qué fuerza oscura había decidido borrar el mar de la existencia y con él, el alma de Veracruz. Hoy, cada vez que despierto, compruebo con horror que sigo en esa ciudad sin mar, y que cada vez soy más invisible para quienes me rodean. Esta historia la cuento para que entiendan que hay realidades que pueden cambiar sin aviso, que el pasado y la memoria pueden ser manipulados para crear mundos que niegan lo que somos. En Veracruz, donde el mar fue mi hogar y mi refugio, aprendí que la ausencia de lo esencial puede ser la forma más cruel de la soledad, y que despertar en un lugar donde nadie recuerda el mar es vivir en un infierno silencioso del que no se puede escapar. Si te gustan estas historias y quieres seguir descubriendo misterios ocultos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo, y deja un comentario contándonos cuál historia te impactó más. También dale like para apoyar el canal y ayudarnos a traer más relatos como estos. Tu apoyo es muy importante. Historia 8. Me reconocieron en un lugar donde aseguran que viví hace años, pero nunca estuve allí. Mi nombre es Laura, tengo 27 años y trabajo como diseñadora gráfica en Raleigh, Carolina del Norte. Nunca pensé que un viaje de trabajo se convertiría en un laberinto oscuro y aterrador, donde personas me reconocieron como alguien que supuestamente había vivido allí hace años, aunque yo jamás había estado en ese lugar ni en esa vida que me atribuían. Lo que comenzó como una simple visita a una ciudad desconocida terminó en una pesadilla de identidades, cruzadas y recuerdos que no eran míos. Llegué a Raleigh para una reunión de trabajo. Al principio todo parecía normal, el hotel, las calles, la gente. Pero desde el primer día sentí miradas extrañas, susurros a mi alrededor, como si alguien me estuviera observando y hablando en voz baja a mi espalda. Pensé que sería por mi nerviosismo o la novedad del lugar, pero la sensación se intensificó cuando, caminando por un barrio antiguo, una mujer se me acercó y me llamó por un nombre que no reconocí. Me dijo, Laura, hace mucho que no te veíamos. Siempre eras la más valiente de la calle. Quedé paralizada. Le dije que debía estar confundida, que yo no vivía allí, pero ella insistió y comenzó a contarme detalles de una vida que nunca tuve. Después, otras personas se acercaron y contaron historias de mi infancia en ese barrio, juegos en el parque, fiestas, amigos y enemistades que, según decían, había tenido con ellos. Para ellos, yo era alguien conocido, alguien de confianza, una parte de su historia. Pero para mí, todo era desconocido. Sus palabras me envolvían en un desconcierto absoluto, como si me hubieran colocado en un mundo paralelo donde alguien con mi rostro y mi nombre había vivido y dejado una huella profunda. La noche siguiente, en el hotel, busqué en internet registros, fotografías y archivos sobre esa supuesta vida. Encontré fotos antiguas de una joven que se parecía a mí,
incluso registros de escuela y documentos oficiales con mi nombre y fecha de nacimiento, pero con una dirección y una historia completamente diferente. Era como si existiera un duplicado mío en esa ciudad, alguien que había vivido una vida paralela que yo no recordaba ni reconocía. Comencé a sentir que algo oscuro estaba jugando con mi identidad. Sentía que me perseguían sombras de esa otra vida, como si alguien quisiera que aceptara esa existencia ajena como propia. Empecé a tener sueños confusos donde vivía esa infancia desconocida, sentía emociones que no me pertenecían y escuchaba voces que me llamaban por ese otro nombre. Despertaba sudando y con la sensación de que algo dentro de mí estaba siendo arrancado para dar paso a otra persona. Intenté contar todo a mis amigos y familiares, pero ellos me dijeron que estaba estresada o confundida por el viaje. Nadie creía en lo que decía, y yo me sentía cada vez más sola, atrapada entre dos realidades que se peleaban por mi alma. Empecé a notar que en algunos momentos mis recuerdos se mezclaban, que una parte de mí dudaba si en realidad esa otra vida podría ser verdadera y que quizás mi existencia era solo una copia. Un día, caminando por ese barrio, entré en una casa vieja que alguien me indicó como mi hogar de siempre. La puerta estaba abierta y el aire olía a abandono y humedad. Recorrí las habitaciones y vi fotos, objetos y ropa que parecían sacados de mis propios recuerdos, pero a la vez distorsionados, como si fueran ecos de un pasado robado. En una pared había un retrato de esa joven idéntica a mí, con una sonrisa que no era la mía, con ojos que parecían vacíos y cargados de tristeza. Sentí que esa casa era una prisión donde alguien me esperaba, alguien que podía tomar mi lugar y borrar mi existencia. La sensación de peligro creció, y supe que debía alejarme, pero al mismo tiempo quería entender quién era esa otra Laura y qué relación tenía conmigo. ¿Era una versión de mí misma de un universo paralelo? ¿O un espíritu atrapado que buscaba regresar al mundo de los vivos? Esa noche me encontré de nuevo frente al espejo, pero en lugar de ver solo mi reflejo, vi breves imágenes de esa otra vida, risas, llantos, peleas, amores que no conocía. La confusión y el miedo me envolvieron, y sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Decidí marcharme de la ciudad lo antes posible, pero antes de irme, recibí una carta anónima que decía: "No eres la única, y este lugar guarda más secretos de los que imaginas. Ten cuidado con lo que recuerdas y con lo que olvidas". Hoy, de vuelta en mi ciudad, aún siento la presencia de esa otra vida, la sombra de esa mujer que podría ser yo, o que podría querer ser yo. Esta historia la comparto para que comprendan que nuestra identidad puede ser más frágil de lo que pensamos, que hay lugares donde la realidad se mezcla con lo desconocido, y que a veces el pasado que creemos no nuestro puede perseguirnos hasta el presente. En Raleigh, donde creí estar solo de paso, aprendí que hay lugares que no olvidan, y que reconocer a alguien puede ser el inicio del terror más profundo. Historia 9. En el tren, todos los pasajeros tenían el mismo rostro. Me llamo Javier, tengo 35 años y vivo en Granada, España. Trabajo como programador y siempre utilizo el tren para desplazarme a la ciudad donde está mi oficina. Una noche, después de un día agotador, tomé el último tren que salía de la estación principal. Nunca imaginé que ese viaje sería una experiencia que me perseguiría para siempre, una pesadilla que desdibujaría la línea entre la realidad y el terror. Al subir al vagón, noté que el tren estaba casi vacío, solo unas pocas personas dispersas. Pero lo que llamó mi atención fue que, a medida que mis ojos recorrían a los pasajeros, todos parecían tener el mismo rostro. Era como mirarme en un espejo repetido una y otra vez, idénticos rasgos, misma expresión, mismos ojos, la misma boca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al principio pensé que era una ilusión causada por la fatiga, o que tal vez era un juego de luces, pero no podía apartar la mirada. Intenté concentrarme en los detalles, ropa diferente, postura distinta, pero el rostro, siempre el mismo. Traté de hablar con uno de ellos, un hombre sentado al otro lado del pasillo, pero al mirarlo fijamente, su rostro empezó a distorsionarse, como si se deshiciera y volviera a formarse lentamente, manteniendo esa misma fisonomía. La voz que respondió fue monocorde, casi robótica, sin emociones, y me preguntó si yo también estaba perdido en ese tren sin destino. La atmósfera dentro del vagón era fría y pesada, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura y opresiva. Intenté levantarme y cambiar de asiento, pero el tren continuaba su marcha sin detenerse en ninguna estación.
La ventana mostraba un paisaje que se repetía, un túnel interminable donde la luz entraba a ráfagas, proyectando sombras que parecían susurrar. Empecé a sentir que estaba atrapado en un bucle, un ciclo donde el tiempo se congelaba y la realidad se fragmentaba. La presencia de esos pasajeros idénticos me hacía dudar de mi propia identidad. ¿Quién era yo en medio de tantos iguales? ¿Era acaso uno más de esa multitud sin rostro propio? Recordé historias antiguas sobre trenes fantasmas y dimensiones paralelas, y sentí que había cruzado a uno de esos mundos oscuros donde las almas perdidas vagan eternamente. Intenté usar mi teléfono para llamar a alguien, pero no tenía señal. El silencio dentro del tren era absoluto, roto solo por el sonido mecánico y constante de las ruedas sobre las vías. Los pasajeros comenzaron a moverse lentamente, todos hacia un mismo vagón, sin mirarme ni interactuar conmigo. Sentí que querían llevarme a un lugar donde desaparecería, donde mi identidad se diluiría en ese mar de rostros iguales. Intenté resistirme, pero mis piernas no respondían. El miedo me paralizaba, y la sensación de estar perdiendo la cordura se intensificaba. En un momento, miré mi reflejo en el vidrio de la ventana y vi que mi rostro también comenzaba a cambiar, mezclándose con los demás, perdiendo sus rasgos únicos para convertirse en una copia más. Sentí un pánico indescriptible, como si estuviera siendo absorbido por esa masa homogénea y silenciosa. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás minutos o eternidades. El tren nunca se detuvo, y el paisaje nunca cambió. Pero en un instante, la puerta del vagón se abrió con un chirrido estremecedor y una luz cegadora invadió el interior. Sentí que me arrastraban hacia afuera, hacia un mundo que no comprendía. Desperté en la estación, solo, sin rastro del tren ni de los pasajeros. Nadie creyó mi historia, y las autoridades dijeron que ese tren no existía en ningún horario ni ruta. Pero yo sé lo que viví. Sé que crucé un umbral a una dimensión donde el rostro es una máscara vacía y la identidad un espejismo. Sé que, desde entonces, llevo dentro un fragmento de ese tren sin rostro, un eco oscuro que susurra en mis pensamientos y me recuerda que todos podemos ser uno más en la multitud, perdiendo lo que nos hace humanos. Comparto esta historia para que entiendan que la realidad puede ser un espejo roto, y que a veces, al viajar en un tren cualquiera, podemos cruzar hacia un lugar donde nadie tiene rostro propio, donde el anonimato es la condena eterna y el tiempo una prisión sin fin. En Granada, bajo la apariencia de normalidad, yo aprendí que la verdadera oscuridad no está afuera, sino dentro de nosotros, y que todos podemos ser pasajeros de un tren que nunca llega a su destino. Historia 10. Me encerré en el baño durante un apagón, y al salir, el mundo había cambiado. Me llamo Andrés, tengo 28 años y vivo en Morelos, México. Recuerdo claramente aquella noche en que todo cambió, aunque a primera vista parecía una situación común, un apagón inesperado que dejó mi casa y todo el vecindario en completa oscuridad. Pero lo que parecía un simple corte de energía se convirtió en una experiencia que quebró mi percepción de la realidad y me lanzó a un mundo que ya no reconocía. Eran cerca de las 10 de la noche cuando la luz se apagó. Al principio pensé que sería un fallo momentáneo, pero la oscuridad se extendió sin señales de volver. Tomé una linterna y caminé hacia el baño para esperar allí, porque el silencio y la sombra me daban miedo en el resto de la casa. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en el suelo, tratando de controlar los latidos acelerados de mi corazón. Afuera el mundo estaba sumido en un silencio absoluto. Ni siquiera se oían las sirenas o los perros que usualmente ladraban en la noche. El tiempo pasó lentamente y la oscuridad parecía envolverse en un manto frío y pesado. Sentí que el aire se volvía más denso, como si algo invisible llenara el espacio. De repente, escuché un susurro, un murmullo lejano que no podía entender pero que me hacía estremecer. Traté de concentrarme en mi respiración para no dejar que el miedo me dominara. Después de lo que me pareció una eternidad, la luz del celular parpadeó brevemente y decidí que era momento de salir. Al abrir la puerta, una sensación extraña me golpeó como un viento helado, el mundo ya no era el mismo. La casa estaba vacía, las calles silenciosas y desiertas, y las luces de las ventanas vecinas apagadas sin explicación. El reloj de pared había dejado de funcionar y parecía detenido en una hora extraña, irreconocible. Salí a la calle y me encontré con un paisaje desolado. No había vehículos, ni personas, ni ruido alguno. Todo estaba cubierto por una neblina espesa que distorsionaba las formas y los colores.
El cielo tenía un tono gris oscuro, casi negro, sin estrellas ni luna. La sensación de aislamiento era total, y comencé a sentir que estaba en un mundo paralelo, una dimensión donde el tiempo se había detenido o quizás desaparecido. Intenté llamar por teléfono, pero no había señal. Caminé sin rumbo, observando cómo todo a mi alrededor parecía detenido en una especie de limbo. Los árboles no se movían, el viento no soplaba, ni siquiera los insectos se escuchaban. Empecé a notar que los objetos cotidianos estaban alterados. Los coches tenían placas con números que no reconocía. Los carteles de las calles mostraban nombres extraños y las casas parecían ser una mezcla extraña de estilos y épocas. En las pocas ventanas que encontré con puertas abiertas, no había personas, solo sombras borrosas que parecían observarme en silencio antes de desaparecer. Sentía que estaba siendo vigilado, como si algo invisible me acechara detrás de cada esquina. El miedo crecía, pero no podía regresar a mi casa porque ya no la reconocía, las calles habían cambiado, y el barrio que conocía se había transformado en un laberinto sin salida. Caminé durante horas, o quizás días, no lo sé. El tiempo había perdido su sentido. Empecé a encontrar señales de que no estaba solo, huellas en el suelo, susurros lejanos, figuras que aparecían y desaparecían en la niebla. Pero cada vez que intentaba acercarme, esas presencias se desvanecían, dejándome con la inquietante certeza de que algo oscuro y desconocido estaba jugando conmigo, manteniéndome atrapado en ese mundo extraño. Recordé las noticias sobre apagones en otras partes del país, pero nadie hablaba de lugares como el que yo estaba viviendo. Traté de buscar ayuda, pero nadie respondía a los gritos o las llamadas. El aislamiento era absoluto, y la desesperación empezó a apoderarse de mí. En uno de mis intentos de encontrar una salida, encontré un edificio antiguo, medio derruido, con símbolos grabados en las paredes que no reconocía. Entré y descubrí un cuarto lleno de relojes detenidos, todos marcando horas diferentes, como si el tiempo estuviera fragmentado en ese lugar. Sentí que ahí había una puerta, un portal que podía llevarme de vuelta a mi realidad, pero para abrirla debía enfrentar el miedo más profundo que habitaba en mi interior. Pasé días, o lo que parecía una eternidad, atrapado entre ese mundo detenido y la desesperanza. Finalmente, con el último esfuerzo, crucé el umbral de esa puerta y desperté en mi baño, como si nada hubiera pasado. Pero al mirar por la ventana, todo estaba en silencio, desierto, y la luz tardó horas en regresar. Nadie creyó mi historia, y los apagones desaparecieron sin explicación. Desde entonces, vivo con la sensación de que el mundo que conocía puede desvanecerse en cualquier momento, y que detrás de una oscuridad aparente, existe un lugar donde el tiempo se detiene y el miedo se vuelve tangible. Esta historia la comparto para que comprendan que a veces, en la cotidianidad, se ocultan portales hacia realidades donde nada es como parece, y que un simple apagón puede ser el inicio de una pesadilla eterna. En Morelos, aprendí que la luz no solo ilumina, sino que también nos protege de las sombras que acechan justo al otro lado de la puerta. Si te gustan estas historias y quieres seguir descubriendo misterios ocultos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo, y deja un comentario contándonos cuál historia te impactó más. También dale like para apoyar el canal y ayudarnos a traer más relatos como estos. Tu apoyo es muy importante,